Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Seguimos nosotros haciendo un balance del inmediato ayer con el hoy y seguimos perdiendo el año en materia de moral, en materia de conducta en el mundo, porque hemos revisado programas de hace unos años como este de hoy que vamos a repetir, confrontándolos con la situación de hoy, con la esperanza de ver una mejoría, y no la hay. En estos días los colombianos sufrimos una terrible situación de violencia. No vamos en este programa a señalar culpables, que los hay, verdaderamente los hay, unos remotos, otros recientes, unos de aquí, otros de afuera. Todos los violentos y los pacíficos tenemos nuestro modo de pensar frente a ello y tenemos nuestro modo de actuar en torno a esta crisis pavorosa. La pobreza la han creado los de arriba con su conducta solapada y maliciosa, y los de abajo con su tendencia a la violencia física o ingenuidad, vaya usted a saberlo, porque la falta de educación trae estos problemas y la ignorancia trae pobreza. La única forma de salir de la pobreza es saliendo de la ignorancia, porque matando, incendiando, robando no se consigue la paz, y tampoco se consigue robando en los altos estamentos del Estado. Menos. Los dos grupos han intervenido en la crisis. Nuestro programa de hoy va a versar sobre la verdad, pero no la verdad social, para nada. Ya hay muchos discursos al respecto. Vamos a hablar de el ser humano de hoy, el ser humano de hoy en el mundo y por consiguiente en Colombia, que en buena mayoría se divorció de la verdad en términos morales, en términos de conciencia, en términos de virtud. Hace unos días conocíamos los colombianos a través de un noticiero una situación bastante preocupante, bastante irregular, bastante grave según nuestro concepto. Aunque en ese concepto también podríamos tener diferencias, porque este programa va a versar sobre la verdad y hablando en forma interrogativa. ¿La verdad será un concepto? ¿Será un mero concepto? Y lo decimos por lo siguiente. En un estrado o en una investigación acerca de una situación anormalmente común en nuestra administración pública y sobre todo de justicia, un abogado hablaba de un testigo que lo había sido en múltiples ocasiones. Decía este abogado, decía, es que hemos llegado a un punto bien lamentable. Hay personas cuya profesión es ser testigos. Profesión ser testigo equivale, si estamos muy equivocados o muy severos, nos corrigen. Profesión ser perjuros. Porque si yo me alquilo como testigo, devengo como testigo, es porque voy a dar como cierto una versión que alguien de la cual alguien me enteró para que declare. Entonces, universalizando más ese problema, entonces, ¿cuál es la verdad? Ramón, usted propuso el tema. ¿Cómo se podría indicar por dónde enfrascarnos en esto? Bueno, nos centramos en tomar este tema de la verdad, pero podemos ilustrar para poder desarrollar el tema otros campos, claro, del conocimiento humano, de la realización humana, de la trascendencia humana, como es la vida eterna, que también
han sido reducidos a meros conceptos. Por ejemplo, hablar con Dios, hablar de Dios, hablar por Dios, entendiendo o a partir de que Dios es un mero concepto, una idea. Y juré sobre un libro. Exactamente. En nombre de un juez imparcial eternamente. Juré sobre un libro. Exactamente. ¿Mi verdad es cuál? Pues Bueno, entonces estamos dando como elementos donde el hombre de hoy, por razones, o mejor, el más aproximativo hombre de hoy, por razones muy propias, hasta Dios lo ha tomado como un concepto. Y si tomamos a Dios como un concepto, e insisto en Dios, porque es que la verdad va por esa vía. Insisto en que si yo tomo a Dios como un concepto, y ese Dios lo acomodo a lo que yo piense, a mis capacidades, lo traigo a mi territorio. Es un pobre Dios. Es un Diosito muy chiquito. Es mi Diosito. Es un Dios muy limitado. Y ese no es el Dios. Ese no es el Dios. Porque entonces, hombre, frente a los grandes retos que tiene el hombre y los retos trascendentales como es la vida eterna, ¿qué hace ese Diosito cuando es una ideita muy cortica que yo tengo? Entonces, ese referente de Dios como concepto nos da a entender entonces cómo la verdad por la que luchamos para que haya armonía entre el ser y su hacer, entre el hombre y Dios y entre el hombre y el hombre, esa verdad también se está entendiendo y se practica como un mero concepto, es decir, que cada cual tiene una idea, es decir, entiende la verdad como a su manera. Eso es muy malicioso porque las personas sabemos ponernos de acuerdo en lo que nos conviene. Sabemos. Y aunque sabemos disimular lo que nos conviene, argumentamos de otra manera. Me explico. Una pared, se pinta una casa, la pintaste de rojo, sí me gustó. ¿Usted qué opina, doña Inés, de esta pared? Muy bonito de color rojo. Fíjese que hay convergencia en que el color es rojo. Bueno, es una cosa material. Vaya, pregúntele a doña Inés o preguntemos nosotros mismos acerca del procedimiento de alguien con respecto a algo, a la comisión de un delito o a la comisión de cualquier hecho, así sea bueno. Empiezan los relativismos. No sé si está muy abstracto el tema, Marisabel, todavía. Creo que tocas el punto hacia el que yo quisiera como apoyar un poco y hacer énfasis, y es de dónde nace esta situación, porque a mí me parece que es claro que Dios es un concepto hoy en día que se campea por el mundo a la manera que cada cual lo quiera entender. Y me parece que ha nacido precisamente del relativismo. El relativismo, en definitiva, ¿qué nos enseñó? En palabras coloquiales y simples, nos ha enseñado que todos tenemos la libertad, el derecho de pensar y asumir las cosas, las filosofías, las creencias, los discursos, si nos place o no. O sea, que somos inclusive sujetos de analizar y dictaminar si eso que dice una encíclica, si eso que dice la ciencia, si eso que dicen las otras ciencias, es así o no. Si a mí me parece o no. ¿Dónde me parece que está lo perverso de ese tema? Y es que ese parecerme a mí, lo que yo quiera decir, pues hombre, está generando, digamos, esta confusión. Y esta confusión que se ve reflejada en que, miren de qué manera nosotros hemos perdido la capacidad de reconocer, por ejemplo, modelos de autoridad y modelos de autoridad válidos en el mundo, que nos den indicaciones, faros que den señales, por ejemplo, para el comportamiento humano. Vea, Marisabel, hay una situación que pronto en este momentico que vivimos en el mundo y en Latinoamérica especialmente nos puede enriquecer.
Cuando se presenta una epidemia, un contagio, se toman los recursos necesarios para evitar que ese contagio mate las personas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues está ahora empeñada en distribuir la vacuna contra el Zika y todo eso con un fin nobilísimo. La verdad es que hay que evitar que ese zancudo, esa cosa, evitar que mate las personas, porque ese es el temor. Entonces, remedio, esfuerzo, empeño, evitar que mate. Una verdad, ¿cierto? Una verdad. Viene una curiosa verdad, distinta. Ya los movimientos proabortistas en el mundo acapararon esta emergencia. Atención, madres, si están en embarazo, aborten, porque ese niño va a traer malformaciones. Pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces cuál es la verdad? Si la vacuna va a prevenir para que no se mate, para que el zancudito no mate a una persona, entonces matemos la persona para que el zancudo no la mate. ¿Sí me comprenden la situación? Sí. Dos verdades, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad ahí, Orlando? Sí, exactamente. Entonces, pues nosotros precisamente queremos abordar este tema por la vivencia que tiene, el relativismo que María Isabel ha enunciado y que es el referente del parecerme. Entonces, la verdad es un parecer. Vamos a tomarla como una aparte. Es un mero parecer. En segundo lugar, podemos decir entonces que la verdad, si es un mero parecer, es porque está siendo complaciente, está fundamentada en algo que es desde el gusto de quien percibe o quien vive una experiencia, como quien dice, está fundamentada en lo que es placentero, en el principio del placer, y entonces solo lo que lleve al placer en términos de concupiscencia, en términos de los gustos humanos, eso es verdad. Entonces tenemos ya equívocos peligrosísimos, pero no se queda ahí, porque el relativismo es mucho más peligroso y más amplio. Entonces tenemos ya la verdad sobre la vida. Entonces la vida ya deja de ser la vida, en los términos como los tenemos los providas, en los términos como hemos entendido que la vida es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, según me parezca, eso no es ningún regalo. Es un hecho que se puede concretar bajo otros caminos, bajo otras metodologías, entre ellas entonces el manipular la genética para producir determinados tipos de personas, y hoy es vigente eso. Hoy no nos asuste eso. Entonces ya la vida... Ya lo aprobaron en Londres, bueno, Ramón, la manipulación de los embriones humanos. Imagínense entonces, si uno preguntara a María Isabel, ¿a quién hizo eso allá? Bueno, ¿y cuál es la verdad sobre la vida? ¿Qué respuesta daría? Entonces estamos planteando situaciones donde la verdad de la vida, hombre, es manipulada y es precisamente desentendida como la verdad, sino simplemente acomodada a quien le parezca, según fines y según situaciones y según hechos donde el fin justifica los medios. Entonces tenemos la verdad de la vida, como para cada uno ponernos a pensar. Entonces, ¿yo qué pienso sobre la vida? Pero no se queda ahí. Y entonces concretamos que la verdad sobre la vida ni es la vida ni es la verdad. Estamos en confusiones. Estamos en situaciones bien peligrosas. Pero sigamos. Esa verdad que es como la idea que cada uno tiene
de lo que le conviene, la llevamos a la estructura familiar. Tenemos unos modelos de familia que nos ha dado la Santa Madre Iglesia Católica, que nos lo ha dado Dios a través de la Iglesia Católica. La familia de Nazaret es el modelo de la familia. Y la familia que tenemos, y la familia que propone por allá un tal Federico Engels. ¿Qué clase de familia entonces? ¿Cómo es ese concepto y vida de familia? Si es la familia, el padre, como dice el Evangelio de la Sagrada Familia, si se venera y se respeta al padre, si se oye al padre, si se venera y se respeta a la madre, si los hijos son los hijos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está ese concepto de la familia? Pero hay otros campos para significar que son todos los campos los que están permeabilizados por el relativismo burdo de lo que es la verdad. Mire, Ramón, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, cuando se hacen cuando se interponen situaciones, por ejemplo, de tipo legal, por crímenes y cosas que se hacen? El ejemplo más palpable lo tenemos aquí en este país con una vez con los paramilitares y que ahora con otra cosa, y que resulta que la pregunta que se haría uno es: ¿y quién está diciendo la verdad? Sí. ¿Quién la dice? ¿Quién la posee? Sí, ¿quién la Por posee? eso aparecen personas cuya profesión es ser testigo, Orlando. Testigo, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque es que como yo puedo decir lo que quiera y a mí me van a parar bolas, además los medios de comunicación me van a parar muchísimas más bolas todavía, entonces ¿cómo no lo vuelvo profesional? Yo a eso le saco rédito, saquémosle plata. Esa es la situación que vivimos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer en la verdad, y eso es en mayúsculas. Sí, eso De creer en la verdad. es precisamente el referente de la verdad en la justicia. Vea, Ramón, la verdad es la justicia. Entonces, la verdad, de acuerdo, perdón, don Orlando, para que nos vaya la idea. La verdad, de acuerdo a muchas circunstancias que encontramos, la verdad no la tiene el pobre, el humilde, en fin, el que no está comprometido con esta serie de cosas. La verdad la tiene el vivo, el que de profesión es acusador. La verdad está en muchos aspectos, muchos apartes de la verdad. Está en manos de los criminales. El que dice allá, el que acusa allá, mediante eso se enjuicia. Y eso lo conocemos en el mundo, claro. Lo conocemos en el país, y a eso se refiere María Isabel. Hombre, lo dijo fulano de tal que tiene crímenes de guerra. Esa es la verdad. ¿Será que la verdad anda por allá? ¿Será que a eso también queremos referirnos en la relación de la verdad y la justicia? Entonces, ¿será que la verdad es la verdad o la verdad sigue siendo un mero concepto? Sí, la verdad es como si estuviera conculcada, pero la verdad de por sí existe. Lo que pasa es que las personas tenemos un divorcio con la verdad. Nosotros no somos fieles a la verdad. Es decir, nosotros no asumimos las consecuencias de la verdad. Acaba de presentarse un caso bien curioso en Estados Unidos. Resulta que un sinvergüenza que tenía su verdad era querer conseguir plata a través de una mentira, pues mandó a la cárcel a 3 clérigos. Le mandó a la cárcel, que habían abusado de él sexualmente. Como sí los hay, como hay una verdad que sí los hay, pues también hay una verdad para un sinvergüenza, que como sí los hay, vamos a inventar que estos también fueron delincuentes en ese sentido. Bueno, ya esa verdad deformada, la verdad que era cierta, que le llega deformada a un juez y admite en su fuero interno la posibilidad, y de la posibilidad de la hipótesis pasa al hecho y condena a 3 sacerdotes en un caso fraudulento de un sinvergüenza que los demandó. Pues mire que uno de estos sacerdotes estaba muy enfermo, con riesgo de morir, y que en efecto murió. Pero antes
días, meses antes de morir, o semanas, no sé, se le ofreció lo siguiente: usted tiene la oportunidad de salir de la cárcel. Se imagina uno para que pudiera atender clínicamente su problema. Usted salga de la cárcel. Tiene derecho. Simplemente acepte los cargos. Pues este cura, fiel a la verdad, no quiso. Porque si para salir tengo que obrar perjuramente, tengo que ser perjuro, porque al aceptar esto que se mendilga para salir de la cárcel, estoy aceptando que violé. Y yo no he hecho eso. Yo no voy a cometer un perjurio contra mí mismo y contra la verdad. Mire, una malformación de la verdad en unos y una fidelidad a la verdad en otros. Y mira que es como historia casi que de la iglesia primitiva, de martirio. Sí. Sometidos a martirio por lo que la vida y el mundo considera que debe hacer ahora con los seres humanos. Ese señor que seguramente se pone en ese tema con los sacerdotes y de ponerlos ahí a la cárcel, que era seguramente lo que quería, uno diría, bueno, la verdad de él, ¿qué? Oiga, en una demanda ¿de dónde maravillosa. nace? Dinero. Claro. Finalmente es un asunto de dinero. Verdad. Y finalmente es un asunto de dinero que se encontraría también con algunos otros que lo ayudaron a llegar allá. A llegar allá para que interpusiera este tipo de cosas y pusiera en problemas a estos sacerdotes. Mire, y así historias debe haber millones de personas, claro, diciendo lo que no es por razones que para ellos son válidas, porque nacen precisamente de su criterio, que hoy en día, digamos, acepta que como podemos, en cada uno está la verdad, está esa verdad a la cual puede optar, pues tiene derecho. Tiene derecho, además lo apoyan los estados de derecho, digámoslo así. Además lo apoyan los estados de derecho. Bueno, pero entonces sigamos, porque debemos como aprovechar este tema para hacer un examen de nuestra conciencia moral como ciudadanos, como hijos de Dios. Aprovechemos estos considerandos. Si devolvemos un poquitico los acontecimientos, nos encontramos con Jesucristo frente a Pilatos. Allá encontramos un evento ya maravilloso, escrito está en la Sagrada Escritura. Y entonces recordemos simplemente como referencia, porque vamos nosotros más adelantico a significar que cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, ¿por qué dice Jesucristo que él es la verdad? Y porque nosotros estamos en simples conceptos de verdad. Recordemos esto allá cuando Pilatos, hombre, ¿por qué te traen acá? En el interrogatorio. Claro. ¿Y qué es la verdad? Y tú eres rey, sí, para eso he nacido. Y pregunta Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y no le respondió el Señor. Pilato no esperó. Pilato fue saliendo. No mutis por el foro. No quiso escuchar lo que es la verdad. La tenía enfrente. Exactamente. Entonces, cuando esto sucede en la historia del hombre, en los campos trascendentales, como lo hemos indicado, que es la relación del hombre con su Dios, a partir de la relación del hombre, teniendo en cuenta la relación del hombre con el hombre, entonces encontramos estas disfunciones aplicativas de la verdad. Entonces el hombre, nosotros nos quedamos como sin esa respuesta del Señor, porque él ya lo había dicho: yo soy el camino y soy la verdad. Entonces la verdad, ¿qué es entonces la verdad para estar tan deformada la verdad en los tiempos de hoy? Porque hemos perdido, Ramón, las indicaciones que nos hacen entender que la verdad es Él. Me explico. Digamos, toda esta tradición que se viene
viendo y notando a lo largo de tantos años en contra de la verdad, pues han hecho que la razón, yo siento que la razón humana en ese sentido se ha obnubilado. Y se ha obnubilado porque estos discursos y estas filosofías del relativismo, apoyados en unos momentos históricos valiosos del crecimiento, por ejemplo, a nivel del pensamiento humano, que también salen estas vertientes que tocaron sensiblemente el tema, por ejemplo, de la razón, de lo espiritual, de Dios. Entonces uno dice, bueno, esto no es una cosa que nace de la nada, ¿sí? No sale, como les digo yo cuando estoy conversando, no nace de un sombrero de mago. Sí, esto es un proceso, yo me atrevería a decir que evolutivo, que se ha ido campeando a lo largo de los años en contra precisamente de la verdad. Sí, porque el error evoluciona también. Pero claro, y me parece que viene viajando históricamente, sí, sí. En unos momentos de manera manifiesta, en otros de manera muy soterrada. Pero a mí me parece que sí, nosotros hemos perdido en definitiva esas indicaciones que dicen que Jesucristo es la verdad. Hombre, ¿a qué ser humano se le hubiera ocurrido decir yo soy el camino, la verdad y la vida? Sí, eso solo se le ocurrió y lo pudo decir Dios. El que es la verdad. O sea, es que inclusive, mire que es hasta como una falta de respeto a la inteligencia de Jesucristo. ¿No? Sí. Porque desde el relativismo muchos podrían decir, hombre, qué hombre tan bobo. ¿Cómo se le ocurre decir eso en semejante contexto, en semejante momento histórico? Si eso lo iba a llevar si eso lo iba a llevar a donde lo llevó. A la cruz. Sí. Bueno, esa es una pregunta interesantísima que nos permite entonces ver cómo le damos nosotros aplicación. ¿En qué sentido? Hace algún tiempo salió una obrita por ahí, una obra de reflexión, que se llama La culpa es de la vaca. Por allá hay una obrita. Eso está significando entonces que cada cual que tiene su verdad, pero no la verdad, es santo, es sano, no ha pecado, no ha faltado. La culpa es de otro. Mi pecado lo paga otro. Hasta ahí han llegado las cosas. Mis crímenes los puede pagar otro. Mis errores los paga otro y por eso nos profesionalizamos, nos adiestramos no para controvertir, sino para convencer de que mi error o el sofisma es la verdad, la apariencia de verdad. Entonces le echamos la culpa y lo vemos desde los máximos hasta los mínimos, pero no la materia que se ven por ahí en matemáticas, que se llaman máximos y mínimos, sino de los máximos representantes de los gobiernos, echándole la culpa a otros de lo que ellos han procesado. Es decir, que todo el mundo quiere salir sano y con la verdad a partir de la mentira, a partir de echarle la culpa a otros, como dice la Laurita esa. Esa cartera salió mala, esa cartera que es de cuero, porque no alimentaron bien la vaca. Sí, eso es lo que más o menos sucede. Sí. Y salió mala porque el cuero, es decir, la piel de la vaca, salió deficiente porque le echaban tal o cual alimento. Y así se va la cadena y en esa cadena estamos. Y lo segundo, que es lo más importante de esta consideración, porque de pronto nos quedamos considerando, las soluciones es acudir a Cristo como vamos a llegar allá. La verdad. Sí, vamos a llegar allá. Pero entendamos que hay un comandante y jefe único de la mentira y se llama Satanás. Y tiene esto muy invadido. La verdad es que no existe, dicen algunos. Como también para algunos es que dicen, no, Satanás es una creación, idea. Sí. Es una idea utópica, es una idea que produce resultados. Eso para unos, que produce resultados, precisamente porque como la verdad es un concepto, y para que sea verdad, tiene que producir resultados, listo, Satanás, bueno, que es el comandante, el dirigente, el mentiroso, sí, el que embauca, en fin, claro. Y así está definido. Entonces,
no existe. ¿Qué nos vamos a meter a Satanás? Vamos a admitir a Satanás, tenemos ese como que llama, le echamos culpa y pensamos en esa forma. Gravísimo eso desde el punto de vista de que no asumimos la responsabilidad de los actos humanos con objetividad, es decir, con realidad, asumiendo las consecuencias del pecado, porque somos pecadores, que nosotros no estamos negando que seamos pecadores, y en el pecado cometemos los errores y quebrantamos la ley, no hay pecado, tampoco el pecado es colectivo, mis estimados amigos. Eso de que cada uno comete un pecado, eso es mentira. Entonces la verdad, mi verdad es no. Si todos de cualquier edad van una barra de personas y todos van a tomar licor y bueno, y se emborrachan y todas las cosas, no, eso, la moda es la moda, vamos a pasar por la moda, y si la moda es robar, vamos a robar, porque la verdad por ahora es robar, y si la verdad es matar, y si la verdad es mentir, y si la verdad es desilusionar desde los gobiernos, hombre, vamos a prometer esto. Y entonces hay una canción por ahí en nuestro folclore que dice: construyen puentes donde no hay río, y eso es cierto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Seguimos cuestionando la verdad, pero ya tenemos el jefe de la mentira, que es el demonio. Entonces, como ha entrado en la vida de los seres humanos, entonces, ¿quién es la verdad como verdad? Que a Jesucristo le hemos dado de puntapiés y le hemos echado, y al echar a Cristo, al echar a Dios de nuestra vida, todo puede suceder. Eso es lo que la crisis del mundo es de verdad, hoy. Yo pienso que sí, Orlando. Yo pienso que obedece precisamente a ese abandono que los seres humanos han optado por Dios. Antes pensábamos que sí, de Dios no se hablaba y que a Dios como que le íbamos haciendo el quite. Yo pienso que la parte más difícil hoy en día es esa ignorancia, ese ya no tener en cuenta absolutamente para nada esa verdad. Y esa verdad que anunció precisamente una realidad y que fue la realidad humana. Yo vuelvo a mi tema. Hombre, ¿cómo Jesucristo de verdad dice, son solo esas tres palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y me parece que ahí está sintetizado casi que ese yo quién soy para ustedes, yo quién soy para qué, mi presencia acá para qué es. Porque en definitiva, también lo dice, no sé si más atrás o más adelante, pero lo dice: sin mí nada podéis. Claro. Ustedes sin mí nada pueden. ¿Quién más que Dios conoce la naturaleza humana rota, caída? Esta lucha interior entre nuestras potencias interiores. ¿Quién más que Dios conoce eso? Y viene precisamente a indicarnos cómo salir del atolladero, cómo poder trasegar la existencia humana de una manera que permita darle al hombre la paz, la tranquilidad, el bienestar que cada ser humano busca. Pero no, yo estoy con Ramón, nosotros hemos sido engañados. Y el engaño se viene campeando a lo largo de la historia de la humanidad. Y se viene campeando con el engañador primero, que tú lo acabaste de nombrar. Empezó la historia con él. Mire, yo me pregunto, el Papa Francisco goza de mucha, ¿cómo se dice? Aceptación. De mucha aceptación por parte de la humanidad, diría yo. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué pensarán cuando el Papa habla del demonio? Y ya habló del demonio. ¿Qué pensará la gente de verdad? Porque habla del demonio, y muchas de sus homilías allá en la capilla de Santa Marta donde vive, son sobre el demonio, hablando del demonio, poniéndole el nombre que es, y hablando de qué pensarán. Sí, ¿qué pensarán cuando hable del demonio? Que ya ha hablado varias veces el Papa Francisco del demonio. Y los que niegan el demonio no han dicho ni mu. Pero bueno, ahora quisiera uno anotar lo siguiente. Nos hemos referido en lógica santa y sana a Jesucristo como la verdad. Y es el único, y tendría que ser el único líder
en la historia de la humanidad que ha dicho eso, porque lo es, la verdad. Pero tenemos el peligro de creer que Jesucristo sí es la verdad. Pero Él, en su existencia como persona, es la verdad. Y nos va a salvar, sí. Pero es que eso tiene una dimensión mucho más universal. Si Cristo es la verdad, es verdad lo que dice. ¿Sí me comprenden? Si Cristo es la verdad lo que recomienda. La tesis suya es la verdad. Entonces, si dice Cristo, como es la verdad, dice, la verdad os hará libres, ahí sí entra mi pero. Yo que creía que Cristo era la verdad, ya cuando Él me dice que la verdad me hace libre y yo manejo la verdad que yo creo, que yo pienso, vengo a relativizar lo que ustedes han dicho tanto en el programa, vengo a relativizar la verdad. Es que el problema del mundo hoy es la verdad personal no existe. La verdad personal no existe. Hay una verdad. Hay una verdad revelada incluso. Es que sí, esa es una claridad que nosotros también como católicos necesitamos como mantener presente. Claro, claro, sí. Si estamos de verdad en ese conflicto de qué es lo cierto y qué no es y no sé qué, ponga los ojos en Jesucristo. Claro. Y ahí encuentra la verdad. Y la verdad a través de que no solo de su persona, sino de lo que Él transmitió, de lo que Él dijo que eran las cosas. Esa es la verdad. Lo que pasa es que eso a la libertad humana, a la soberbia humana, pues le cae horrible. ¿Y por qué le cae horrible? Porque, hombre, ¿cómo me va a venir a decir a mí, sí, que yo no puedo tal cosa, si es que yo sí puedo tal cosa? Así es. Sí, además pensamos que es que vino a decir que no se podían un montón de cosas, que es también como esa reducción del entendimiento y de la comprensión de la grandeza de Dios. No, la razón la No en tengo vano yo. seguimos haciendo discernimientos de la palabra a través de la teología de la iglesia, porque esas palabras tan simples resulta que a nosotros nos cuesta y nos ha No, costado es que- centurias es que la razón entenderlas. la tengo yo. Yo digo que Cristo es la verdad, pero no, la razón la tengo yo. Es decir, yo puedo transgredir la verdad, porque las cosas a mí parecen que deben ser así, yo, y no como le parecen a Cristo. No, hay divorcio con la verdad. Sí, eso significa que en más de un momento nosotros vivimos una secuente contradicción. Total. ¿En qué sentido? Decimos que Jesucristo es la verdad, pero no le creemos a Cristo. Ahí está. Nosotros decimos, es la verdad. Y es la verdad porque hemos oído que es una cosa, porque se acomoda lo que oímos a lo que hemos dicho, a lo que me conviene. Pero recordemos esto, es que está en el Evangelio. Jesucristo reveló al Padre, Jesucristo es la revelación de Dios. Y el Evangelio de Jesucristo es el camino para llegar a Dios. A ver si logramos hacer claridad en esto. Yo niego la verdad que es Cristo porque no me conviene, pero lo relaciono cuando me conviene. Cuando bien necesito, hablo de Cristo. Y entonces, ¿qué reveló Cristo de Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice en el Evangelio de San Juan, me parece. Entonces, cuando alguno de los discípulos le dijo, pero Señor, muéstranos al Padre. A Felipe. Es muy amigo nuestro, Felipe. Claro. Bueno, muéstranos al Padre. Y pues, ¿cómo así? Que me ha visto a mí. Entonces, Él es la muestra, la revelación del Padre. ¿Y quién es entonces el Padre? Entonces, vamos a estos conceptos para que los clarifique un poquitico. El Padre es la bondad. La verdad es el bien. La verdad es bien. Pero hay un problema, Ramón, en lo que estás diciendo. La porque verdad es el bien. eso es fácil de aceptar en la teoría para el cristiano. Exacto, pero para Pero el ¿qué otro. me decís para el que no conoce, por ejemplo, a Cristo? Al que no conoce... Tiene una verdad que también es convergente, porque lo de Cristo es
es la verdad no solamente para un sector. La verdad de Cristo es universal, tanto que la verdad de Cristo, la verdad, coincide no, está en la conciencia de las personas que no son cristianas. Claro, Orlando, es que no se trataba solo de que él viniera a instaurar una iglesia. Ojo, No, que eso nada que de estás eso. diciendo es bien importante. ¿Qué hacemos con los que no conocen? ¿Mm? Entonces esos son otros seres humanos que ¿cómo fue la cosa? Somos convergentes. Nosotros, lo voy a decir así, puede que el término sea muy raro, nosotros estamos inoculados de Dios. Sí. Nosotros tenemos escrita en la conciencia, en el alma, a Dios. ¿Mm? Sí. Y eso cada ser humano lo posee. ¿Mm? Entonces sí, no es un tema de no, que es que porque es la religión católica No, es la que que no, se arrogó el derecho de decir que es la verdad. No es reductible, ¿no? Hombre, si Jesús nos lo dijo precisamente, esto que estamos hablando acá fue lo que nos dijo. ¿Mm? Sí, Mire, ¿para Revelar al Padre. ¿Revelar al Padre cómo? a una persona que no conoce a Cristo, que no oyó hablar de Cristo nunca, le queda muy grande pensar, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Le queda muy grande pensar eso, deducir eso. Le queda muy grande deducir que no puede robar. Eso es para cristianos, para católicos, para todo el mundo. Lo que sucede es que la doctrina de Jesucristo y al mismo Jesucristo, no es que sea conocido y admitido Jesucristo, yo no estoy significando eso, porque estamos dentro de que en cada uno de nosotros está Dios, por el hecho de criaturas, como lo acabamos En de... forma definitiva y Exactamente. comprobable además. Pero Cristo, el programa de la salvación, según Cristo, es un programa que va. Jesucristo no es conocido en el mundo, en el mundo completo, inclusive no es admitido. No es admitido, es perseguido. Así que el camino está ahí. Entonces, pero como él dijo que, y así lo sostuvo, yo soy la verdad, pero nosotros tenemos que seguir persiguiendo la verdad, porque el hombre en su ansiedad está buscando la verdad, y propiamente está buscando a Cristo, así no sea la persona de Cristo como tal, porque hay muchos de muchas religiones que sin ser cristianos siguen buscando la Vea, verdad. Ramón, yo ¿sí? quisiera aclarar mucho este pensamiento porque puede uno quedar con dudas en este sentido. Personalmente no tengo esas dudas, pero uno es muy falible cuando habla en un micrófono y puede de pronto uno expresar la verdad como uno la está sintiendo, ¿verdad? Mire, sabemos que hay ley natural, abarca a toda la humanidad, sin distingo de religiones. Pero existe la ley positiva, que es así, acoge a una porción de la humanidad. Entonces, la fe cristiana, además de abarcar la ley natural, porque es impresa por Dios en todos los corazones, tiene además una revelación y tiene una ley positiva. Pongamos un ejemplo. Para un cristiano existe la ley de la monogamia, ¿cierto? Usted se casó y ese matrimonio, si es verdadero matrimonio, es con una persona y esa no tiene acabose mientras se viva. Para por ejemplo, un no cristiano, que no sí, tenga ese idea. concepto positivo del matrimonio, que es de la fe católica cristiana, no tiene ese condicionamiento de ser a perpetuidad. Pero, un momento, pero el concepto de fidelidad no es relativo en el que no es cristiano ni en el que es cristiano. El concepto de fidelidad, ese no es moldeable. Ahí no se adora la píldora. Ese lo tiene el corazón del que no es cristiano con claridad y lo tiene el cristiano. La fidelidad. O sea que el amor en su fidelidad es la misma cosa para allá que para acá. ¿Sí o no? La fidelidad. O sea que, como decía Marisabel con tanta sabiduría, Dios está inoculado en nuestro ser, pero de cualquier raza y época, por Dios.
Pero entonces el suceder y la vivencia que nosotros estamos mostrando es que Jesucristo, que vino a revelar al Padre, no es admitido en su doctrina por muchos. Claro. No es admitido, porque si lo admitiéramos el mundo tendría otro orden. Y el Padre, es decir, Dios creador, Dios Padre creador, Dios como Dios, revelado por Cristo, que está en todas sus criaturas, porque ahí está. Entonces simplemente más de uno de nosotros no le hemos abierto ni el corazón, ni el entendimiento, ni la voluntad a Dios para que Él no entorpezca con la doctrina de Cristo, no entorpezca nuestras concupiscencias. Y de ahí entonces que más de uno en el mundo esté actuando por engaño, pero el que está actuando sabe que cree tener un criterio de verdad, es decir, su verdad, porque el que está actuando en forma contraria a Cristo es precisamente Satanás, que orienta todo esto. Y en todo el mundo vive en tiempos de desorientación, tiempos de pecado, tiempos de angustia, porque es que tomemos nuevamente nuestro referente Jesucristo. Él dijo muy claro: sin mí nada podéis hacer. Entonces, si nos vamos de ahí porque nos dio la gana de negarlo, porque algunos serán convencidos de negarlo porque tienen otros criterios en la formación en la estructura del ser superior, entonces el mundo corre los riesgos del pecado. No lo que muchos pueden decir, no, es que estos castigos nos los mandó Dios, no, esto es consecuencia del pecado, porque todo lo del hombre, encerrado en el hombre, así sea sus conceptos finitos, sus conceptos limitados de verdad, todo eso termina con la frustración del hombre, con la angustia del hombre, con la desesperanza del hombre, con la ansiedad del hombre, con la pobreza espiritual y material del hombre, con la guerra, con la violencia, con todo lo que sucede, precisamente porque no escuchamos la voz de la libertad, que es Jesucristo. Ahí es donde está la verdad. Eso es lo que necesitamos nosotros, precisamente, tener claridad. ¿Por qué no sucede esto? Porque es que yo soy libre de pensar, soy libre pensador y no necesito a Dios. Sí, pero libre pensador no es libre pensador, se cree libre pensador. Es que el libre pensador debiera ser libre para acoger el pensamiento que él cree sea la verdad. Pero es que el libre pensador, ahí está la libertad, se apega a su concepto. Precisamente, ahí está el concepto y práctica de la libertad. Yo soy libre pensador, dirá un filósofo. Bueno, libre pensador, ¿cuál es tu pensamiento libre como libre pensador? Sí, además es de esas cosas que uno dice, ¿a qué se refiere con libre pensante? Con libre pensador, mire, desconociendo la verdad, nos hemos creído inclusive mejores que Dios. Pues claro. Y nos hemos arrogado el derecho inclusive de dar cátedra sobre si Dios existe, sobre si Dios no existe, sobre la pertinencia de que esté, de que no esté, porque nos hemos creído mejor que Él. Uno solo necesitaría darle una mirada a la existencia humana, cómo se comporta el mundo, cómo se comportan las dinámicas, para darnos cuenta que, en definitiva, eso que nos hemos creído no nos ha servido, no nos ha funcionado. Díganme si los seres humanos son más felices ahora. No lo son. Dígame si las personas se sienten hoy en día más tranquilas. Dígame si las personas de verdad como que tienen ese espíritu de trascendencia. No, fíjese que uno no ve sino noticias, informaciones, desastres, muertes, divisiones, disensiones, violencia, desamor. Hombre, no me digan que no será que ahí falta algo. Y todos con su verdad. Y todos con su verdad. Exactamente. Qué curioso. Y además, este suceder que se da por la finitud del hombre, porque todo el reino del hombre, es decir, el reino que el hombre ha querido imponer en este mundo es su propio reino. ¿Cierto? Es su propio reino. Y quien nos habló de un reino distinto a este, que no tiene fin, que es la felicidad de encontrarse con Dios,
es precisamente Jesucristo, por cuando él mismo dijo, es que mi reino no es de este mundo. Oíste, Ramón, pero también Entonces, puede suceder que esté fallando en esa buena predicación tuya, porque es muy densa, muy densa. Me asalta un pensamiento y lo expreso con todo respeto. Muy buena voluntad se tiene en la catequesis, y generalmente muy buena, pero es que antes de enseñar normas, siempre es bueno más bien conducir la persona, más bien que darle normas. Hablo de la catequesis del conocimiento de Dios, pues, porque tu eje de conversación apunta a eso desde hace rato, ¿no? Métalo en la búsqueda de la verdad. No sé, Marisabel, como psicóloga, ¿qué pensará de esta barrabasada que estoy diciendo? Antes de que asuma normas, métalo en la investigación de la verdad. Vea, usted siga la verdad, pero no la verdad suya. Explore mentalmente qué es la verdad, qué será la verdad, qué es lo que hay que seguir. ¿Las normas tienen asiento en la verdad o son normas que se inventó alguien? ¿No? O sea, que se nos meta a nosotros en la búsqueda de la verdad. Es que si usted busca la verdad, no tengamos temor, ahí no se pierde nadie. Buscando la verdad no se pierde nadie. Orlando, ¿de dónde le viene al hombre que él haya podido pensar en un momento determinado de su etapa por la historia que no iba a matar al otro? Ahí está. ¿De dónde le viene que nos tenemos que organizar de alguna manera para que podamos preservarnos, entonces hagamos una familia? ¿De dónde le viene al hombre? ¿De dónde le viene a unos neandertales? ¿Sí? Claro. Que no voy a atracar al otro, no le voy a robar, no le voy a quitar, no le voy a hacer daño. ¿Eso de dónde le viene? No le viene del mismo. ¿De la naturaleza? No le viene del mismo. No le viene de él mismo. Ojo con eso, y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Nosotros estamos habitados, entonces, la palabra inoculación suena como a virus, pero digamos en este momento estamos habitados. Por Dios, nosotros no somos capaces de hacer la vida. ¿Eso de dónde viene? ¿Sí? Los seres humanos somos capaces de poner eso que le da la vida a un ser. No. Entonces, eso nos es una indicación de verdad como muy clara de que entonces hay algo, llámenlo, pónganle otro nombre. Claro, otros le han puesto otro. Hay algo que nos supera. Yo lo que quise fue hacer un poco más concreción en el tema moral, en el pensamiento de Ramón, que está en un nivel más alto, un poco teológicamente lo está explicando, pero lo que intentamos fue bajarlo un poquito. Ramón, esto que dijo Marisabel, lo sintetizó una vez Ramón aquí de primera. Dijo Ramón, el hombre no está facultado para decir que es bueno y que es malo. Lo dijiste. Sí, es que eso... Y ese es el discurso de Marisabel. Y no salió del hombre. Eso no salió del hombre. Exactamente. Y esa es precisamente la búsqueda de la verdad, la que tenemos más de uno, como no esto, sino que en nuestro tema, una apariencia de verdad, una verdad como fórmula, una verdad como concepto. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios teórico y Dios, ustedes lo acaban de decir, Dios tiene que estar en la vida de cada uno, porque a Dios no se le entiende en un libro. A Dios no se le entiende en un concepto, a Dios se le entiende en la vida de cada uno. Además no es para entenderlo. A Dios no es para entenderlo. Exactamente, que el hombre no es capaz, Dios sino es para vivirlo. Vivirlo, exactamente. Dios se manifiesta en la familia, en el hombre, en el pensamiento, en el dolor, en la alegría, en el desarrollo del pensamiento, en la realización del ser humano. Ahí se manifiesta Dios. Y todo ese desarrollo apunta a algo importantísimo, es a Dios, que es el bien. Eso es lo que quería que significar, porque entonces si la verdad, mi verdad, es mi placer, estoy fundido, estoy equivocado. Claro, antes de que Marisabel nos despache para la casa, quisiéramos como ofrecer disculpas a los amigos y amigas que tan pacientemente sintonizan este programa, por haber resultado
un poco filosófico, un poco menos como masticable, o sea, hablar de la verdad siempre lo pone a uno en un plano difícil de transitar. Y como no nos vinieron todos los compañeros que nos ayudan en la controversia, pues de pronto más pesado quedó. Pedimos excusas, pero la intención es esta, simplemente esta, que nosotros no podemos seguir campantemente por el mundo defendiendo la verdad personal. Es que la verdad no está fraccionada, hay una sola verdad, y por no ser fieles a esa sola verdad, estamos metidos en qué cantidad de problemas. Y en medio de esta confusión, de este berenjenal, digámoslo así, en que se debate el mundo, hay uno que vino a decirnos, a revelarnos al Padre y a decirnos en definitiva, nosotros cómo podemos acceder a su conocimiento, a su experiencia, a través de asumir en verdad quién es Él. Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. El anterior programa también puede ser sintonizado en abacomunicaciones.com en hora y día que usted prefiera. Controversia frente al mundo.